Bienvenidos amigos a El Café de Alexandra. Hoy les hablaremos de los tiranos griegos. Espero lo disfruten. No existe en Grecia un periodo al que se le pueda llamar Edad de los Tiranos. En la mayoría de ciudades griegas no se dio el impulso hasta el siglo VII a.C. En Atenas duró desde el 555 hasta el 510 a.C., pero se suele señalar el periodo de los tiranos a todo un siglo desde el año 650 al 550 a.C. La tiranía parece ser una importación de Asia. Su nombre no proviene del griego. La palabra griega para rey era basileus, mientras que tiranos podría derivar del lidio turanos. Según una tradición conservada por Eufarión, que fue hijo de Esquilo y también escritor, dice que el primer tirano fue Giges, rey de Lidia, del que ya hemos hablado en el video anterior, titulado Las monedas griegas, ya que la tiranía va asociada a la riqueza. Les pondré el link en la caja de información del video. En las colonias griegas de Asia debemos encontrar los primeros ejemplos de tiranos griegos. Las ciudades jónicas, como Mileto y Éfeso, produjeron los primeros tipos audaces y ricos ciudadanos que se apoderaron de la dirección de los negocios urbanos con dinero, arte y persuasión. En Éfeso se tienen noticias de un tal Atenágoras, que se impuso al gobierno legítimo de los basílidas de Éfeso y que sentía gran pasión por las riquezas. Saqueó y confiscó a todos los que pensaba eran ricos. En la tiranía de Mileto podemos nombrar a Trasíbulo, que gobernó hasta el final del siglo VII a.C., y dos sucesores, Toas y Damasenor, que no se sabe si compartieron el poder o si el uno sucedió al otro. Tras su caída, hubo dos partidos que disputaron el poder, los Plusioi y los Queiromanques, es decir, los ricos y los trabajadores o artesanos, lo que podríamos calificar como proletarios. Lo que no se sabe es que si los Queiromanques favorecían al tirano o provocaron su caída. Y los Plusioi fueron quienes restablecieron el poder de las asambleas. También nos llega hasta nuestros días el rumor de luchas sociales. Es posible que las riquezas de los mercaderes de Mileto provinieran de acuñar monedas antes que nadie en las colonias de Asia. Cerca de Argos, en Corinto, aparece una familia de tiranos en el siglo VII a.C. En el año 657 a.C., cuando Cixelo se erige de tirano, y es cuando empieza la prosperidad del comercio y la navegación de los corintios. Al parecer, Cixelo sería un soldado con capacidad financiera y comerciante. Más tarde inventó una leyenda para blanquear sus orígenes. La tradición de Corinto dice que antes de Cixelo reinaban los báquidas, quienes fueron muy meticulosos en sus casamientos. Una de las hijas de la familia real, llamada Labda, sufría de ciertas deformidades, por la que al no poderse casar con uno de su rango, optó por casarse con un tal Etión, que no era de raza dórica, y que de esta unión nació Cixelo. Los oráculos profetizaron desdicha para los báquidas, y se decretó su muerte, pero sus padres lo escondieron en una caja y lo enviaron a Olimpia, donde creció y vivió Cixelo, hasta que un oráculo le recomendó que regresara a su patria en Corinto. Fue elegido general, rehusando imponer castigos a los delincuentes y condonándoles las deudas. Se hizo más popular aún, hasta que en una sublevación acabó con el último de los báquidas y se sentó en el trono. Y este hecho se reflejó en las monedas como las de copa o urna, que aluden a la capsa o cixele donde los padres escondieron al niño. Periandro fue su hijo, y él completó la obra de su padre. Periandro fue sabio y cruel, sabio en la primera parte de su vida y cruel en la segunda parte. Periandro se mantuvo en el trono de Corinto hasta su muerte, e incluso consiguió imponer a su hijo como sucesor, quien solo gobernó hasta el segundo año. Al tercer año fue derrocado por una revolución fomentada por los espartanos. También es importante comentar que los tiranos griegos
quisieron hacer obras públicas para recibir agradecimiento de los gobernados. Se conservan aún túneles y acueductos que se atribuyen a la época de la tiranía de Samos, Mileto y Éfeso. También se asegura que Periandro intentó abrir un canal para comunicar el mar Jónico con el Egeo. Existen aún vestigios de 6 columnas que se le atribuyen a la época de Periandro, que aún quedan en pie del templo de Apolo en Corinto. En Megara también había una aristocracia enriquecida por su fábrica de tejidos de lana, que gobernaba sin decoro y maltrataba a los labradores. Entonces se levanta Teágenes como amigo del pueblo y probablemente con la ayuda de Cixelo actuó como tirano. Durante su gobierno hizo construir un acueducto, sin embargo esta tiranía no duró mucho tiempo y Teágenes fue depuesto y al restablecerse la normalidad, los aristócratas tuvieron que hacer concesiones a los proletarios. Ahora nos centraremos en Atenas, de lo cual hay más información sobre los tiranos atenienses que de otros estados griegos. Esta información la provee Heródoto, Tucídides y sobre todo la obra de Aristóteles sobre la constitución de Atenas, que nos proporcionan una cantidad de detalles de aquella época. En el año 546 a.C., tras varias tentativas, Pisístrato toma el poder definitivamente apoyado por las clases más desheredadas. Y citamos a Heródoto, que nos dice sobre esto. Por esta época había una guerra civil en el Ática, entre el partido de la costa, cuyo jefe era Megacles, de la familia de los Almeónidas, y el partido llano, cuyo jefe era uno de la familia de los Aristolaidas. Valiéndose de sus querellas, Pisístrato concibió el proyecto de erigirse en tirano de Atenas, y con esta idea empezó a formar un tercer partido, reuniendo a su alrededor una banda de partidarios y él mismo como protector de las gentes de la montaña. Se ingenió para triunfar con la siguiente estratagema. Un día se hirió a sí mismo e hirió a sus mulas, y llegó con su carro al mercado, pretendiendo haber escapado por milagro de un ataque de sus enemigos, que querían matarle en el camino. Al regresar a la ciudad para proteger a su persona de otros ataques, pidió una guardia privada, y los atenienses, aceptando la propuesta de Pisístrato, le permitieron que armara una banda de ciudadanos con porras en lugar de lanzas, para que le acompañaran a donde fuese. Con esta ayuda, Pisístrato se rebeló, conquistando la Acrópolis de Atenas primero y después el gobierno, y mantuvo sin cambiar las leyes existentes, administrando el Estado según las costumbres establecidas, de una manera sabia y paternal. Sobre el significado del partido de la montaña se ha debatido mucho, pero se cree que la montaña representa la población heterogénea de los mineros de Laurión. Las minas de Laurión tomaron importancia en el siglo VII a.C., debido a la creciente demanda de plata para acuñar monedas de plata, y Pisístrato aprovechó a esta población flotante para apoderarse del gobierno de Atenas. Pisístrato gobernó de modo sabio y paternal sin cambiar las leyes establecidas por Solón. Podemos deducir que Pisístrato era muy hábil para gobernar sin necesidad de leyes especiales. Antes de ser demagogo, había sido aristócrata y artista. Antes de ser minero, fue militar y agricultor. Pisístrato consiguió el poder en el año 561 a.C. y fue expulsado de Atenas, y 2 veces regresó, valiéndose de trampas y de las riquezas acumuladas en sus empresas mineras en el extranjero. Heródoto nos cuenta que los 2 partidos de Atenas decidieron olvidar sus disputas y con sus fuerzas reunidas expulsaron a Pisístrato, que habiéndose hecho del poder por los medios ya descritos, perdió autoridad, y los 2 partidos, ya viendo que Pisístrato hubo partido, empezaron a disputar de nuevo, pero entonces Megacles, jefe del partido de la costa, envió un mensajero a Pisístrato, diciéndole que le restablecería en el poder si se casaba con su hija, a lo cual Pisístrato aceptó esa propuesta y planearon una estratagema. Había una mujer llamada Pía, que medía 3 metros y era perfecta y proporcionada en todas sus partes. La vistieron con una armadura y habiéndole enseñado el papel que debía representar, la subieron a un carro y la llevaron a la ciudad mientras los heraldos gritaban en las calles: «Atenienses, salid a recibir a Pisístrato, que viene conducido por Atenea». Y así, los ciudadanos estaban convencidos de que la mujer del carro era la diosa, y se prosternaron a su paso, y recibieron otra vez a Pisístrato.
Lo curioso es que los atenienses, teniendo la fama de aventajar en malicia a los demás griegos, se comieron el cuento de la diosa Atenea. De esta manera, Pisístrato arraigó más su poder con ayuda de un ejército de mercenarios y con una bolsa bien repleta. Entonces Pisístrato empezó a acuñar las famosas monedas de Atenas, con Atenea y la lechuza, que por su buena calidad y belleza favorecieron el comercio de la ciudad. Pisístrato contentó a la plebe, instituyendo las grandes fiestas religiosas que dieron alegría a la vida en Atenas, y duraron hasta la época romana. Algunas de ellas debían de ser de tradición prehistórica, como las Panateneas, a lo cual Pisístrato le dio nuevo brillo, organizando carreras y concursos, mientras que el pueblo subía en procesión a la Acrópolis para llevarle a la diosa el manto que había tejido las doncellas de Atenas. También Pisístrato se lanzó a ejecutar obras públicas que parecen un anticipo a las grandes obras de Pericles, como lo son acueductos, y también derribó muros para expandir la ciudad de Atenas. A la muerte de Pisístrato en el 528 a.C., sus dos hijos, Hiparco y Hipías, continuaron el régimen de su padre, pero el pueblo ya comenzaba a fatigarse con la tiranía. Así, dos jóvenes llamados Harmodio y Aristogitón decidieron matar a los dos tiranos el día del ritual religioso de las Panateneas, donde se podía llevar armas sin levantar sospechas, pero se precipitaron en el ataque y solo pudieron matar a Hiparco. Harmonio fue despedazado por la guardia personal de los tiranos y Aristogitón fue capturado y murió en el tormento. Después del atentado, Hipías cambió de carácter y con su severidad precipitó su ruina. Los que habían emigrado de Atenas se apoyaron en los espartanos y, reunidos con los Alcmeónidas, sitiaron a Hipías en el 511 a.C. Teniendo que capitular, se retira a la colonia de Sigeo, en los Dardanelos, donde tenía grandes propiedades. Así acabaron los tiranos en las ciudades griegas, depuestos por los aristócratas, pero los aristócratas tuvieron que hacer al pueblo importantes concesiones. Amigos, ¿no les parece que las historias se vuelven a repetir? Muchas veces los gobernantes se dejan llevar por sus ambiciones y afán de poder, que apañan la corrupción, se enriquecen y tratan de engañar al pueblo. Si les gustó el video, denle like, comenten, compartan, pero lo más importante, suscríbanse a mi canal para más videos interesantes. Nos vemos la otra semana. Gracias y bye.